El concepto de salud ha ido cambiando a lo largo de la historia, dependiendo de la corriente ideológica de cada época. Así, a través del tiempo, la sociedad le ha asignado un valor diferente a la salud. Podemos observar el concepto de salud comenzando por los filósofos griegos, quienes consideraron que ser saludable era un don de los dioses. Durante el Imperio Romano se tuvo una mirada más objetiva de la salud. Fue algo menos místico, pero se conservaron principios higiénicos tomados de los griegos y los egipcios. Y aunque los siglos XV y XVI se caracterizaron por una pausada práctica de los principios acumulados desde la antigua Grecia, en el siglo XVIII hubo cambios relevantes. Se volvió a destacar la importancia tanto de la salud física como de la mental para el individuo y la sociedad. Este reconocimiento conllevó a que se hicieran grandes esfuerzos para impulsarlas y promocionarlas. Y uno de sus mejores exponentes en el campo de la salud pública fue John Locke, filósofo y médico inglés que diseñó un programa de salud física y mental a partir de la educación. Así entonces, durante el siglo XIX, surge la relación entre salud y condiciones de vida determinantes de enfermedad. Y es a mediados de este siglo cuando se manifiesta con fuerza los conceptos de medicina social y la toma de conciencia sobre las relaciones entre el estado de la salud de una población y sus condiciones de vida. Para concluir esta breve contextualización histórica de la salud, podemos señalar que a lo largo del siglo XX han existido diferentes enfoques de salud y enfermedad, desde el biomédico, el comportamental y el socioeconómico. La Organización Mundial de la Salud señala que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De tal manera que salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es un complejo resultante de procesos donde interactúan factores biológicos, económicos, sociales, políticos y ambientales en la generación de las condiciones que permiten el desarrollo pleno de las capacidades y potencialidades humanas, entendiendo al hombre como un ser individual y social. Entendiéndose por bienestar físico el estado en el que el cuerpo funciona de manera óptima. Determinado. Tasa. Expresión de frecuencia con la que ocurre una enfermedad en una población determinada. Entre 1922 y el 2000 hubo una disminución en la tasa de mortalidad de 31,0% y hasta 4.9 mil por habitantes desde 1997 hasta el 2000. En la primera mitad del siglo XX las causas de mortalidad se daban por enfermedades infecciosas y transmitibles, como la influenza y neumonía. En la segunda mitad del siglo las enfermedades crónicas o no transmitibles ganaron terreno, como la diabetes o enfermedades del corazón. Las 10 principales causas de mortalidad en hombres son la cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, cirrosis cerebrovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, accidentes de tráfico, infecciones respiratorias agudas, hipertensión, insuficiencia renal. Y las 10 principales causas de mortalidad en mujeres son la diabetes, cardiopatía isquémica, cerebrovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, infecciones respiratorias agudas, cirrosis, cáncer de mama, insuficiencia renal y enfermedades congénitas. La morbilidad es la cantidad de personas que enferman en un periodo de tiempo y lugar determinado respecto al total de población. Las 20 principales causas de morbilidad son infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales por otros organismos y mal definidas, infección en vías urinarias, úlceras, gastritis y duodenitis, gingivitis, enfermedades periodontal, otitis media aguda, conjuntivitis, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, vulvovaginitis aguda, asma y estado asmático, intoxicación por picadura de alacrán, amibiasis intestinal, candidiasis biogenital y síndrome febril. La esperanza de vida en México es de 72.2 años, datos del 2016.
La diabetes es la enfermedad que prevalece con más consumo de gastos institucionales, entre el 15 a 20%. La entidad con mayor esperanza de vida en México es Nuevo León, con 76.7 años de vida. Es importante saber cuáles son las principales causas de muerte y enfermedades que aquejan a la población debido al estilo de vida que llevamos, para así obtener programas de salud acorde a lo que estamos viviendo. Las principales causas de muerte se deben a enfermedades como lo son la diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón. A principios del siglo pasado era más probable morir por una enfermedad contagiosa, y precisamente los avances tecnológicos y científicos han permitido extender la esperanza de vida. Aunque esto ya es decisión de cada quien tener buenos hábitos y cuidarse, sobre todo cuando estamos enfrentándonos al COVID-19. En un futuro próximo surgirán más enfermedades de rápida propagación que impliquen grandes riesgos a la vida humana, con los cuales tendrá que enfrentar el sistema de salud y la población en general. Pero siempre tenemos que tener la mirada puesta en lograr un mejor panorama en el ámbito de la salud. En esta parte de la presentación hablaremos de cómo afecta en la salud de los jóvenes LGBT+, la violencia, la discriminación, la resiliencia en tiempos de pandemia. Pero primero vamos a definir algunos conceptos. Primeramente tenemos el concepto de adolescencia, que es o se refiere a las personas que tienen entre 15 y 24 años. También definamos la violencia, que es el uso excesivo de la fuerza física o amenazas psicológicas contra una persona o un grupo social. Entendamos también la discriminación como un trato de desprecio hacia una persona o hacia un grupo. Y por último, la resiliencia es definida como la capacidad del ser humano de superar circunstancias traumáticas. En este estudio se examinan los diferentes escenarios por los cuales atraviesan los adolescentes de la comunidad antes y durante el confinamiento. En el momento del confinamiento, los adolescentes se descubren conviviendo e interactuando con personas totalmente extrañas, aún sabiendo que forman un vínculo familiar. Si la etapa de la adolescencia ya es difícil, al tener una preferencia sexual diferente, se complica más frente a la sociedad y sobre todo en el núcleo familiar. Dentro del estudio se diagnosticó que los adolescentes presentaban problemas de salud mental como la ansiedad y depresión, debido a la violencia dentro del círculo familiar, la discriminación en el sistema escolar y el bullying en la sociedad en general. Tristemente nos damos cuenta que nuestros adolescentes normalizan estas situaciones de violencia, dejando de lado sus derechos. Dicha problemática deja ver que nuestra sociedad tiene una doble moral y poca empatía hacia esta comunidad. Aún hay mucho trabajo por hacer, ya que algunas instituciones trabajan de la mano con la comunidad LGBT+, pero para un gran porcentaje de las instituciones de derechos humanos aún son invisibles. En nuestro país urge dar una calidad de vida digna a la comunidad LGBT+, y hacer conciencia que la salud mental es un derecho humano. Como sociedad debemos promover su atención y su tratamiento. Podemos concluir entonces que la violencia no es normal y que nuestros jóvenes en la comunidad y nuestros niños en general merecen una vida sin violencia.
El sistema de salud mexicano. Desde que el presidente Manuel Ávila Camacho fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social en la década de los 40, los gobiernos han ideado programas e instituciones para procurar el derecho a la salud de los mexicanos. Sin embargo, la eficacia de tales mecanismos se ha visto afectada por diferentes factores. Uno de ellos es el manejo de sus recursos. Para empezar, la inversión en salud por parte del Estado mexicano es muy poca, alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Esto produce algunos problemas, como escasez de material e insumos, falta de personal, infraestructura insuficiente y en malas condiciones. Anteriormente, el presupuesto asignado a programas sociales de salud, como el Seguro Popular, era entregado a las administraciones locales de cada estado, quienes no siempre hacían buen uso del dinero. Así, los recursos que llegaban hasta los hospitales y centros de salud eran muy pocos. En el año 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó el Instituto de Salud para el Bienestar, o INSABI. Uno de los propósitos del INSABI es evitar el mal uso de recursos y procurar la salud de todos los mexicanos. Sin embargo, su plan de ejecución o mecanismo de operación no es del todo claro. Los servicios. Los servicios de medicina general son de buena calidad, pero el sistema de salud mexicano es fragmentado, lo que significa que solo quienes están en un empleo formal tienen acceso gratuito al servicio. En términos de salud, esto deja desprotegidos a muchos mexicanos, que encuentran su principal sustento económico en la informalidad. Las especialidades médicas también son de calidad, pero la infraestructura es insuficiente, y las clínicas están concentradas en las grandes urbes, dejando desprotegidas a personas de poblaciones más alejadas. El derecho a la salud es obligación del Estado. Hasta que la política de salud supere diferencias partidistas, ideológicas y a la corrupción, solo entonces se estaría hablando de una verdadera política de salud pública. Como bien dijo Mario Fausto Gómez Lamont, personalidades e identidad de género como calidad de vida es a contexto social. La psicología de la salud busca implementar para toda la población métodos que intervienen y previenen las enfermedades mediante una aproximación que pretende hacer conexiones entre el estilo de vida, el proceso de la enfermedad, la meticulosidad con el tratamiento, así como las elecciones personales. Según la OMS, el gozar de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Los hombres y las mujeres llevan estilos de vida distintos, incluyendo diferencias entre la alimentación, jornadas laborales, actividades diarias, complexión física, entre otras, considerando también la hipótesis que hay acerca de la vulnerabilidad biológica que ataca inconsistentemente a las mujeres, provocando condiciones de vida, diagnósticos y medicalización desiguales. A pesar de dicha injusticia, es necesario hacer una distinción entre géneros debido a que no se puede hacer una generalización de salud. Siguiendo la línea del tema de las injusticias, es importante hacer hincapié en el hecho de que gran parte de los miembros de la comunidad LGBTIQ+ viven en constante ambiente de discriminación y rechazo por parte de la sociedad, y que dichos actos merman sus derechos, y estos se extienden hasta afectar la calidad de servicios de salud o la búsqueda de estos por miedo a que también ahí se les dé un trato negativamente diferente. Aquí es donde existen sesgos del concepto de salud-bienestar de la OMS y que desde el año 2016 se ha trabajado para irlos incluyendo. Sin embargo, nos encontramos en un proceso de lento cambio porque en México el estigma internalizado tiene relación con el intento de suicidio, las adicciones y las enfermedades físicas y mentales que se desarrollan del persistente estrés al que se exponen los miembros de la comunidad por ser quienes son, es decir, por su personalidad, que según Tintaya es la forma de mayor complejidad de organizar e integrar la subjetividad de un individuo. Millón, en colaboración con Everly, expresa que la personalidad se ve influida por factores biopsicosociales combinados como lo son la herencia, los factores biológicos básicos, el estado nutricional y la salud física y emocional. Según el pensamiento dicotómico biologista de Millón, una personalidad normal sería un individuo adaptado a su entorno, con pensamiento positivo de sí mismo y con patrones conductuales que promueven su salud, al contrario de la personalidad anormal, que sería un individuo inflexible e inadaptado entre sus relaciones y responsabilidades diarias con pensamientos negativos propios y del entorno y con presencia de conducta que afecte su salud. El capitalismo ha traído consigo un impacto negativo a la salud de las y los trabajadores, con el cual se puede apreciar una aceleración en la pérdida de la capacidad biológica y psicológica. Esta circunstancia se ha tomado en cuenta a la hora de crear e implementar reformas en la ley
de Salud y Trabajo. Un claro ejemplo sería la norma oficial 035, que estipula la obligación de las empresas de tomar medidas en contra del estrés con el cual sus trabajadores se encuentran en contacto. Otro aspecto derivado del capitalismo sería la discriminación hacia las mujeres, las razas y las diversidades sexuales y funcionales. Lamentablemente, las sociedades aún se encuentran en proceso histórico de adaptación que afecta la accesibilidad, presupuesto y atención de salud. Esto solo demuestra la inequidad social que viven los integrantes de los grupos anteriormente mencionados. Para poder mejorar las condiciones que afectan las capacidades y potencialidades de las y los trabajadores, es necesario distinguir los peligros e imposiciones que conlleva el empleo a través de perfiles que se ven reflejados en estudios futuros. Debido a que la enfermedad entre hombres y mujeres difiere, existe la disimulación de la disimilitud de los géneros y sus estilos de vida por parte de las estadísticas, los epidemiólogos y los teóricos que se dedican a estudiar los procesos de salud y enfermedad de la población. Afortunadamente, en los últimos años, las diferencias han generado interés y se puede decir que actualmente son indispensables para hablar del proceso de salud y enfermedad. A lo largo de los siglos han existido diferentes enfoques de lo que se puede definir como salud, y desde hace varias décadas el acceso a esta condición es un derecho humano fundamental. A través de la realización de este trabajo hemos concluido que en México, que es un país tan grande y diverso, existe una inequidad en cuanto a los servicios de salud, ya sea por razones socioeconómicas, discriminación de género o por rechazo a los miembros de la comunidad LGBT. Dicho problema existía antes del confinamiento por la pandemia del COVID-19 y se ha ido agravando por el mismo. Es por esto que actualmente el gobierno mexicano se encuentra trabajando para mejorar este derecho universal para que aquellos grupos históricamente discriminados. Solo habría que esperar que esta vez sí se les tome en cuenta.